A mis 62 años, mi vida transcurría entre el aroma a jazmín del vestíbulo y el eco silencioso de las suites de lujo del Hotel Quinta Avenida. Durante los últimos 3 años, desde que el cáncer me arrebató a mi hija Elena, me había dedicado en cuerpo y alma a criar a su hija, mi nieta Samaria. Yo era camarera. Ella, una huérfana de 23 años que a veces, como aquella mañana de martes, me acompañaba al trabajo. El dinero escaseaba, y los $15 del transporte público eran un lujo que no podíamos permitirnos. Por eso Samaria estaba allí, sentada en un suntuoso sillón de cuero del vestíbulo, con la nariz metida en un libro de texto, mientras yo me preparaba para enfrentarme a las suites del piso 20. «Abuela, ¿puedo quedarme aquí mientras trabajas?», me preguntó, señalando un rincón discreto. «Claro, mija, pero en silencio, sin molestar a los huéspedes», le respondí, acariciando su mejilla. Samaria era una muchacha tranquila, de una madurez forjada a golpe de ausencias. La pérdida de su madre la había obligado a crecer demasiado deprisa. A veces la culpa me carcomía por no haber buscado ayuda, pero el orgullo es una armadura pesada y yo había decidido que podía con todo, sola. El ascensor me transportó al piso 20, un santuario de silencio y opulencia. Allí, lejos del bullicio de la ciudad, podía limpiar en paz y conversar con los recuerdos de Elena. Comencé por la suite presidencial, un espacio que costaba por noche más de lo que yo ganaba en 3 días. Al entrar noté la presencia del huésped, un hombre de unos 40 y tantos años, alto, de cabello oscuro salpicado de canas, vestido con un traje que gritaba poder. Hablaba por teléfono junto al ventanal. «Disculpe, señor, ¿puedo volver más tarde?», dije en voz baja desde la puerta. Él se giró y con un gesto de la mano me indicó que podía continuar. «Adelante, no hay problema. Ya casi terminó». Mientras cambiaba las sábanas de seda, intentando ser una sombra silenciosa, algo capturó mi atención. En su muñeca izquierda, un reloj de oro. No era un reloj cualquiera. Su diseño era singular. Una esfera con números romanos y una correa de oro rosa con un grabado intrincado. Mi corazón dio un vuelco. Aquel reloj me resultaba terriblemente familiar, pero el recuerdo se me escapaba como arena entre los dedos. Terminé mi trabajo, pero la imagen del reloj se quedó grabada en mi mente. Una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. 2 horas más tarde, bajé a almorzar con Samaria. La encontré en el mismo lugar, absorta en sus estudios. Compartíamos un sándwich traído de casa cuando las puertas del ascensor se abrieron y apareció él, el hombre del reloj. Caminaba con la seguridad de quien posee el mundo, pero una sombra de melancolía velaba su rostro. Samaria levantó la vista y sus ojos se clavaron en él. Su rostro palideció. Sus manos comenzaron a temblar. Se puso de pie con una brusquedad que casi derrama su bebida. «¡Señor!», gritó, corriendo hacia él con una urgencia que me heló la sangre. «¡Señor! ¡Ese reloj!». El hombre se detuvo en seco, desconcertado. Las miradas del vestíbulo se volvieron hacia nosotros. Me levanté de un salto, sintiendo el pánico de ser despedida. «Samaria, ven aquí». La llamé, pero mi voz se perdió en su determinación. «Ese reloj», repitió, señalando su muñeca con el dedo tembloroso. Ese reloj era de mi mamá. Él la observó, con una mezcla de confusión y algo más, algo que no supe descifrar. «Disculpe, señorita, creo que se equivoca».
No me te equivoco, insistió Samaria, con los ojos anegados en lágrimas. Mi madre me habló de ese reloj toda la vida. Me describía cómo brillaba bajo el sol, cómo el oro rosa cambiaba de color con la luz. Me habló de ese grabado. En ese instante, todo cobró sentido. Las historias de Elena no eran fantasías infantiles, eran recuerdos. El hombre se miró la muñeca y luego a Samaria. El color abandonó su rostro. ¿Cómo se llamaba tu madre?, preguntó con un hilo de voz. Elena, respondió Samaria sin titubear. Elena Herrera. Murió hace 3 años. La revelación lo golpeó como una fuerza invisible. Se tambaleó, aferrándose al mostrador de la recepción para no caer. Sus ojos se llenaron de un dolor abrumador. Elena, murmuró, como si pronunciara una oración. Elena Herrera. Fue entonces cuando lo supe. Mi mundo estaba a punto de fracturarse. Me acerqué, con el corazón martilleando contra mis costillas. ¿Usted conocía a mi hija? Él asintió, incapaz de hablar. Se quitó el reloj con manos trémulas, sosteniéndolo como una reliquia sagrada. Este reloj, logró decir al fin. Se lo regalé a Elena hace 24 años. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Samaria. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. 24 años. Justo antes de que naciera mi nieta. ¿Quién es usted?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Me miró directamente, y en sus ojos vi el dolor, el arrepentimiento y un amor que había sobrevivido a 2 décadas de silencio. Mi nombre es Jesús Montenegro, dijo con una solemnidad que detuvo el tiempo. Y creo que Samaria es mi hija. El murmullo del hotel de lujo se desvaneció. Para nosotros 3, el universo se había encogido a ese pequeño espacio entre un mostrador de mármol y un secreto desenterrado. Entonces lo recordé. No eran las historias de Elena. Había visto ese reloj en su muñeca el día que se marchó de casa, embarazada y aterrada, jurándome que el padre nunca lo sabría, que era mejor así. 20 minutos más tarde, nos encontrábamos en el salón privado de la suite presidencial. La vista panorámica de la ciudad era impresionante, pero nosotros solo teníamos ojos para el pasado, que se desplegaba ante nosotros. Conocí a Elena en 1999, comenzó Jesús, con la voz rota. Ella trabajaba en una pequeña librería. Era diferente a todas. Inteligente, soñadora. Quería ser maestra, cambiar el mundo a través de la educación. Samaria alzó la vista. Mamá siempre me decía eso, que la educación era la llave que abría todas las puertas. Un destello de dolor cruzó el rostro de Jesús. Pasamos casi 1 año juntos. Fue la época más feliz de mi vida. Le di este reloj en nuestro primer aniversario. Era de mi abuelo. Se lo iba a dar a la mujer con la que me casaría. ¿Iban a casarse?, pregunté, incrédula. Yo lo creía. Tenía el anillo. Todo estaba planeado. Pero una mañana, simplemente, desapareció. Se esfumó de mi vida sin dejar rastro. ¿La buscó? Durante meses. Con desesperación. Pero mi familia... Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran. Mi padre se alegró de que se fuera. La tensión en la habitación se podía cortar. ¿Por qué?, preguntó Samaria con una intensidad que era el vivo reflejo de su madre. Jesús suspiró, un sonido cargado de pesar. Porque Elena no pertenecía a nuestro mundo. No tenía el apellido correcto, ni las conexiones adecuadas. Para mi padre,
Era una distracción, un error que podría arruinar un matrimonio más conveniente. ¿Y usted lo aceptó? Lo desafié, sintiendo una ira fría nacer en mi interior. No, exclamó. Luché por ella. Le dije a mi padre que no me importaba su aprobación. Pero cuando Elena se fue, pensé que se había rendido, que había decidido que yo no valía la pena. Samaria, que había permanecido en silencio, absorbiendo cada palabra, finalmente habló, con la voz temblorosa pero firme. No se rindió. Lo estaba protegiendo. Mi madre huyó para salvarlo a usted. Mi madre nunca me habló de mi padre. Las lágrimas comenzaron a surcar el rostro de Jesús. Dos ríos silenciosos de un dolor antiguo. Cuando yo le preguntaba, se limitaba a decir que había sido un buen hombre, que no podía estar con nosotras, pero que me amaba, aunque no me conociera. Ella ya estaba embarazada cuando él desapareció. No fue una pregunta, sino una afirmación cargada de una comprensión tardía y amarga. Sí, respondí, con la simpleza de una verdad ineludible. Y crío a Samaria completamente sola. Tenía 2 trabajos, vivíamos en apartamentos minúsculos, pero siempre se aseguró de que a su hija no le faltara nada. ¿Por qué?, preguntó él, y su voz fue apenas un susurro roto. ¿Por qué no me lo dijo? Lo habría dejado todo por ellas. Mi familia, el dinero, todo. Contemplé a aquel hombre poderoso, quebrado en una suite, cuyo coste por noche superaba lo que Elena ganaba en meses, y de pronto comprendí la terrible y sabia decisión de mi hija. Elena había vislumbrado ese mundo de lujo y privilegio. Había sentido la presión de la familia, el peso de las expectativas, la carga de un apellido que podía abrir cualquier puerta, pero también aplastar todo aquello que no encajara en sus moldes. «Porque te amaba», dije al fin, y la familiaridad del tuteo me sorprendió a mí misma. Porque sabía que, si te hablaba del bebé, te obligaría a elegir. Y Elena jamás te habría impuesto esa carga, sin importar cuál hubiera sido tu decisión. Samaria se levantó bruscamente y caminó hacia el ventanal, dándonos la espalda. Toda mi vida me pregunté por qué mi padre no estaba con nosotras. Mamá solía decir que algunas historias de amor son demasiado grandes para caber en el mundo real. Jesús la siguió con la mirada, y vi el reconocimiento destellar en sus ojos. Eran los mismos gestos de Elena, la misma forma de procesar el torbellino de emociones, alejándose para encontrar claridad. ¿Cómo murió?, preguntó él con suavidad. Cáncer de páncreas, repliqué. Mi voz se endureció, afilada por el recuerdo de aquellos últimos meses de infierno. Los médicos dijeron que, con un mejor acceso a la sanidad, con revisiones periódicas, lo habrían detectado a tiempo. El impacto de mis palabras fue visible. Jesús cerró los ojos. Un espasmo de dolor contrajo su rostro al comprender que su dinero, su influencia, podrían haber salvado a la mujer que amaba si tan solo hubiera sabido. Los últimos 6 meses fueron una agonía, continué sin piedad. Elena trabajó hasta que el cuerpo le impidió mantenerse en pie. Le preocupaba más dejar a Samaria desamparada que su propio dolor. Murió en un hospital público, en una habitación compartida con otras 3 mujeres, porque era lo único que podíamos permitirnos. Jesús abrió los ojos. La culpa en su mirada era un abismo. «No lo sabía», susurró. «Dios mío, yo no sabía nada». «Porque ella no quería que lo supieras».
dijo Samaria desde la ventana, girándose para enfrentarnos. Pero ahora ella está muerta. Y nosotras estamos aquí. Y usted está aquí. Y no sé qué se supone que debemos hacer con todo esto. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y densa. 23 años de secretos desvelados en una sola tarde. Pero revelar la verdad era solo el primer paso. El verdadero desafío era decidir qué hacer con ella. Jesús se puso en pie con lentitud y extrajo el reloj de su bolsillo. Lo sostuvo en dirección a Samaria. Este reloj le pertenece a tu madre. Debió estar con ella cuando murió. No en mi muñeca todos estos años. Samaria lo miró, pero no extendió la mano. ¿Qué quiere de nosotras?, preguntó directa. ¿Por qué nos cuenta todo esto ahora? Era una pregunta justa. Vi a Jesús batallar con la respuesta hasta que, finalmente, habló con una honestidad brutal. No lo sé. Hace una hora. Mi vida tenía un orden. Ahora descubro que la mujer que más he amado murió sin que yo lo supiera. Y que tengo una nieta que ha crecido sin mí. No sé lo que quiero, Samaria, pero sé lo que necesito. ¿Y qué es?, intervine. Me miró fijamente a los ojos. Necesito que me perdonen por no haber sido lo bastante fuerte para luchar por Elena. Y necesito encontrar una forma de honrar su memoria, asegurándome de que Samaria tenga todo lo que su madre soñó para ella. Por primera vez desde que entramos en esa habitación, sentí una punzada de sinceridad en sus palabras. Pero también sabía que las buenas intenciones no borran 23 años de ausencia, y que el dinero no puede comprar la confianza que se construye día a día. Abrazo hasta abrazo. Crisis a crisis. Elena me hizo prometerle algo antes de morir, dije, sopesando cada palabra. Me hizo jurar que protegería a Samaria de cualquier cosa que pudiera hacerle daño. Y eso incluye a parientes adinerados que aparecen de la nada con promesas que podrían, o no, cumplir. Jesús asintió, aceptando la advertencia implícita. ¿Qué puedo hacer para demostrarles que mis intenciones son genuinas? Era la pregunta correcta, pero yo aún no tenía la respuesta. Solo sabía que aquel encuentro había reabierto heridas que creía cicatrizadas y revelado verdades que cambiarían nuestras vidas para siempre. Tras la conversación en la suite, acordamos volver a vernos al día siguiente. Necesitábamos tiempo. Yo, en especial, necesitaba hablar con Samaria a solas. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento, nos sentamos a la mesa de la cocina con 2 tazas de té, listas para una conversación que llevaba 23 años esperando. Abuela, comenzó Samaria, removiendo el azúcar con aire ausente. ¿Tú sabías algo de él? ¿Mamá mencionó alguna vez el nombre de Jesús Montenegro? Guardé silencio un instante, buceando en mis recuerdos. Elena siempre había sido hermética, pero ahora, conociendo la verdad, ciertas piezas dispersas comenzaban a encajar. No ese nombre, admití, pero recuerdo que, cuando estaba embarazada de ti, a veces hablaba en sueños. Murmuraba un nombre, Jesús, pero yo siempre pensé que se refería a sus oraciones, que buscaba fortaleza. Samaria la sintió despacio. ¿Y nunca te pareció extraño que jamás quisiera hablar de su pasado? Tu madre siempre fue reservada, dije posando mi mano sobre la suya. Pero después de conocer a ese hombre, creo que lo entiendo. Te estaba protegiendo, mija. Te protegía de un mundo que podría haberte devorado. Al día siguiente, llegamos temprano al hotel.
Jesús nos esperaba en el mismo salón privado, pero había algo distinto en su porte. La noche le había pasado factura. Tenía los ojos enrojecidos y una carpeta de Manila descansaba sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo mientras nos sentábamos. «He pasado la noche en vela pensando. Hay cosas que necesitan saber. Sobre mi familia. Sobre por qué Elena desapareció en realidad». Abrió la carpeta y extrajo varias fotografías antiguas. La primera era de ellos dos, juntos, radiantes de un amor joven y despreocupado, frente a la librería donde ella trabajaba. Elena sonreía de una forma que iluminaba la imagen entera. «Esto fue 3 meses después de conocernos», explicó Jesús, su voz teñida de nostalgia. Ella insistía en que fuéramos a esa librería cada sábado. Le encantaba leerles cuentos a los niños. Samaria tomó la fotografía con dedos que temblaban. «Se ve tan feliz», murmuró. «Lo era», confirmó él. «Éramos felices. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un propósito más allá de mi apellido». Sacó otra foto. Una cena elegante en un restaurante exclusivo. Elena estaba visiblemente incómoda, atrapada en un vestido que no era suyo, rodeada de rostros mayores, cuyas expresiones oscilaban entre la curiosidad y el desdén. «Aquí fue cuando conoció a mis padres», dijo Jesús, y la tensión se filtró en su voz. «Fue un desastre». «¿Qué ocurrió?», pregunté temiendo la respuesta. Se frotó la frente, como si el recuerdo fuera una migraña. Mi padre, Augusto Montenegro, ya la había investigado. Sabía dónde trabajaba, cuánto ganaba, dónde vivía. Durante la cena, lanzó comentarios velados sobre la importancia de casarse con alguien de la misma clase social. Mi sangre empezó a hervir. «¿Y usted no la defendió?». «Lo intenté», replicó al instante, «pero mi padre era un maestro de la manipulación. Nunca dijo nada directamente ofensivo, pero el mensaje era cristalino. Elena no era bienvenida». Samaria, que estudiaba las fotos en silencio, preguntó: «¿Hubo más cenas como esa?». «Varias. Mi madre, Constanza, era más sutil, pero igual de cruel. Comentarios sobre la educación adecuada, las tradiciones familiares». Elena siempre salía de esas reuniones sintiéndose pequeña, inadecuada. Extraje otra foto de la carpeta. Era Elena, sola en un parque. Miraba a lo lejos con una expresión de melancolía pensativa que me desgarró el alma. «Ella ya empezó a cambiar», continuó Jesús. «Se volvió más callada, más distante. Cuando le preguntaba qué le ocurría, me decía que todo estaba bien, pero yo sentía que algo la estaba consumiendo por dentro». «¿Cuándo fue la última vez que la vio?», inquirió Samaria. Jesús cerró los ojos, como si el recuerdo le produjera un dolor físico. «Un viernes por la noche. Fuimos a nuestro restaurante italiano, el lugar donde nos conocimos. Estaba más silenciosa que de costumbre. Pero cuando le insistí, me besó y me dijo que me amaba más de lo que había amado a nadie en su vida». Las lágrimas asomaron a sus ojos. A la mañana siguiente, cuando desperté, ya no estaba. Había dejado una nota. «¿Todavía la conserva?», pregunté. Asintió y extrajo un papel doblado, amarillento por el tiempo y el manoseo. Con un cuidado reverencial, lo desdobló sobre la mesa. La caligrafía era inconfundiblemente la de Elena. «Jesús», leyó él en voz alta, «te amo demasiado como para arruinar tu vida. Mereces ser feliz. Mereces una familia que te apoye y un futuro sin complicaciones. No intentes buscarme. Solo recuerda que este año contigo ha sido el más hermoso de mi vida. Elena».
El silencio que siguió fue devastador. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Samaria, y yo sentía un nudo en la garganta que me impedía respirar. Nunca entendí a qué se refería con arruinar tu vida, dijo Jesús. Durante años creí que había conocido a otra persona, que nuestro amor no había sido suficiente. Pero ahora sabe la verdad, dije con suavidad. Ahora sé que estaba embarazada y que pensó que decírmelo me colocaría en una posición imposible. Tenía razón. Mi familia habría hecho lo indecible para separarnos. Samaria alzó la vista, sus ojos anegados en lágrimas. ¿Nos habrías elegido? Jesús la miró directamente. Sin dudarlo un segundo, habría renunciado a todo por ella y por ti, pero no me dio la oportunidad de elegir. Porque te amaba. Repetí mis palabras del día anterior. Sabía que, sin importar tu decisión, vivirías el resto de tu vida con la culpa. Él asintió lentamente. Era más sabia que yo, y más valiente. Sacrificó su felicidad para protegerme. ¿Y su familia? Preguntó Samaria. ¿Supieron que había desaparecido? La expresión de Jesús se endureció. Mi padre se enteró. Una semana después me dijo que había oído que esa chica se había mudado, que era lo mejor para todos. ¿Cree que él tuvo algo que ver? Pregunté, sintiendo una sospecha helada en el estómago. Me lo he preguntado durante años, admitió. Nunca tuve pruebas, solo la sensación de que todo había sido demasiado conveniente. Puso el reloj sobre la mesa. Bajo la luz de la mañana, el oro rosa brillaba. Se llevó algunas de sus cosas, pero dejó esto en la mesita de noche, con una nota que decía: para que recuerdes que el amor verdadero a veces significa dejar ir. De repente, un recuerdo me asaltó. Elena llevaba un reloj cuando se fue de mi casa para dar a luz, dije despacio. Era dorado, pero pensé que era una baratija, una imitación. Se lo llevó, dijo Jesús con una sonrisa triste. Debió de volver a por él después de dejar la nota. Era lo único que tenía de nuestro tiempo juntos. ¿Qué le pasó a ese reloj?, preguntó Samaria. La sonrisa se borró de mi rostro. Elena vendió todo lo que tenía de valor para pagar los gastos de tu nacimiento y tus primeros años. El reloj fue de lo primero que se deshizo. La desolación en el rostro de Jesús fue absoluta. Elena había vendido el único símbolo de su amor para poder sobrevivir, para cuidar a la hija que él ni siquiera sabía que existía. «Hay algo más», dijo él tras un largo silencio, sacando otro papel de la carpeta. Contraté a un investigador privado. La buscó durante 2 años. Este es su último informe. El documento estaba fechado en 2002, un año después del nacimiento de Samaria. Leí las líneas clave. Sujeto localizado en barrio de bajos recursos. Trabaja en 2 empleos. Vive con pariente mayor y bebé. Parece haber rehecho su vida. Se recomienda cesar investigación para no alterar su paz. ¿Por qué no la contactó?, preguntó Samaria, su voz quebrada por el dolor. Porque el investigador me dijo que parecía haber encontrado la paz, respondió él. Que se la veía cansada pero contenta, que amabas a ese bebé con toda su alma. Me convenció de que aparecer solo le causaría más sufrimiento. O tal vez, repliqué con una dureza que me sorprendió a mí misma. No quería enfrentarse a la realidad de que la mujer que amaba estaba criando a su hija sola en la miseria. Jesús se estremeció como si le hubiera abofeteado.
Tiene razón, admitió con la voz ahogada. Tuve miedo. Miedo de lo que encontraría. Miedo de las preguntas que ella me haría. Y mientras usted temblaba de miedo, continué sin rastro de piedad. Elena doblaba turnos para pagarte la guardería. Se saltaba comidas para que Samaria tuviera leche. Vivía en apartamentos donde la calefacción se estropeaba en invierno, porque era lo único que podía pagar. Las lágrimas corrían ya sin pudor por el rostro de Jesús. «Lo sé», susurró, «y es una culpa con la que viviré el resto de mis días». Samaria ha permanecido en un silencio denso durante todo el intercambio, pero al fin habló, con una voz sorprendentemente firme. «¿Qué fue de su familia? ¿Siguen controlando su vida?» «Mi padre murió hace 5 años», respondió Jesús. «Mi madre vive en una residencia, con una demencia muy avanzada. Ya no reconoce a nadie». «¿Y los negocios?» «Lo heredé todo. Hoteles, propiedades, inversiones. Mi patrimonio se estima en unos 500 millones de dólares». Lo dijo sin el menor atisbo de orgullo, como si describiera una carga y no un logro. El silencio que se instaló entre nosotros pesaba, denso de todo lo no dicho. Aquel hombre tenía más dinero del que Elena había visto en su vida, y nosotras vivíamos con un presupuesto tan ajustado que un abono de transporte de $15 suponía una decisión meditada. «¿Por qué nos cuenta todo esto?», preguntó Samaria finalmente. «¿Qué se supone que hagamos con esta información?» Jesús la miró con una expresión en la que se mezclaban la esperanza y el pánico. «Quiero conoceros», dijo con una sencillez abrumadora. «Quiero saber qué clase de persona eres. ¿Qué sueños tienes? ¿Qué planes quieres trazar para tu futuro? Quiero honrar la memoria de Elena, asegurándome de que tengas todas las oportunidades que ella habría deseado para ti». «¿Y si decidimos que no queremos nada de eso?», intervine. «¿Y si es demasiado tarde? Si han pasado demasiados años?» «Entonces respetaré vuestra decisión», respondió al instante. «Pero os ruego que me deis una oportunidad, solo una, para demostrar que mis intenciones son genuinas. No pretendo comprar vuestro afecto ni reemplazar los años perdidos. Solo quiero formar parte de vuestras vidas, si me lo permitís». Miré a mi nieta y reconocí en sus ojos la misma lucha interna que libraba yo. Este hombre había amado a Elena. Era evidente. Pero el amor no podía borrar 23 años de ausencia, y su riqueza no compensaría las noches en que Elena había llorado en silencio, angustiada por el futuro de su hija. Aún así, percibí la curiosidad en Samaria, el deseo de conocer esa parte de su historia que le había sido velada durante toda su vida. Y, si era sincera conmigo misma, yo también tenía preguntas que solo Jesús podía responder. «Si vamos a hacer esto», dije al fin, «será bajo nuestras condiciones. Sin expectativas, sin presiones y, desde luego, sin intentar comprar nuestro cariño con regalos caros». Jesús asintió con fervor. «Por supuesto, lo que digáis. Y si en algún momento decidimos que no funciona, te marcharás y nos dejarás en paz, sin dramas, sin intentar hacernos cambiar de opinión». «Absolutamente». Busqué la mirada de Samaria. Me dedicó una leve sonrisa y asintió, un gesto casi imperceptible. «De acuerdo», concluí, «pero hay algo que debe entender. Elena murió protegiéndolo de la verdad. Si de verdad quiere honrar su memoria, tendrá que demostrar que aquella protección valió la pena».
Los días que siguieron fueron extraños, cargados de una emotividad que jamás había experimentado. Jesús cumplió su palabra y respetó nuestros términos, pero eso no restó complejidad a la situación. Cada mañana, al llegar al hotel para trabajar, lo encontraba en el vestíbulo, leyendo el periódico con un café, como si fuera un huésped más. Pero sus ojos siempre me buscaban, y una expectativa silenciosa flotaba entre nosotros como un fantasma. Samaria se había vuelto inusualmente pensativa desde nuestra conversación en la suite. Por las noches, la veía escribir en su diario, algo que no hacía desde la muerte de Elena. Cuando le preguntaba en qué pensaba, me daba respuestas vagas sobre procesar información y comprender el pasado. Pero yo sabía que estaba lidiando con algo mucho más profundo. Fue durante mi turno del jueves, cuando todo dio un giro inesperado. Estaba limpiando la habitación 215, cuando el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Viviana, soy Jesús. ¿Podríamos hablar hoy en privado, sin Samaria? ¿Hay algo importante que necesitas saber antes de que sigamos adelante? Mi primera reacción fue la desconfianza. ¿Por qué querría hablar a solas conmigo? ¿Qué otros secretos guardaba? Sin embargo, algo en el tono del mensaje me hizo pensar que era crucial, que quizá había más en esta historia de lo que habíamos descubierto. Le respondí que podíamos vernos en la cafetería del hotel al terminar mi turno. Un espacio público, neutral, donde no me sentiría presionada por el lujo de las suites. Cuando llegué a la cafetería a las 4, Jesús ya me esperaba en una mesa del rincón, con 2 tazas de café. Parecía nervioso, más que en nuestras conversaciones anteriores. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa y junto a ellos reposaba una carpeta de cartón. «Gracias por venir», dijo cuando me senté. Sé que esto debe parecer extraño, pero hay cosas que Elena sabía, cosas que la llevaron a tomar la decisión que tomó y que van más allá de la simple presión familiar. Tomé un sorbo de café, esperando a que continuara. Había pues aprendido que con Jesús era mejor dejar que las verdades afloraran a su propio ritmo. «Mi familia», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado, no solo desaprobaba mi relación con Elena por una cuestión de clase social. Había algo más, algo mucho más siniestro. Abrió la carpeta y extrajo varios documentos de aspecto oficial. El primero era la copia de un informe de un investigador privado, fechado 3 meses antes de que Elena desapareciera. «Mi padre contrató a detectives para que la siguieran», dijo con la voz teñida de vergüenza. «No solo para indagar en su pasado, sino para encontrar algo que pudieran usar en su contra». Una rabia fría comenzó a ascender por mi pecho. ¿La estaban vigilando? Peor que eso. Sacó otra serie de papeles. Encontraron información sobre su expediente académico, sus trabajos anteriores, incluso sobre usted y su situación económica de entonces. Miré los folios y vi mi propio nombre, mi dirección de hacía 25 años, datos sobre mis empleos y mis deudas. Era una violación absoluta de nuestra intimidad. «Pero eso no es lo peor», continuó Jesús. Su mano temblaba ligeramente al sacar otro documento. Mi padre descubrió que Elena estaba buscando información sobre estudios de posgrado. Quería ser maestra de educación especial. «Eso no tiene nada de malo», dije confundida. «No, pero mi padre vio una oportunidad». Jesús me mostró un papel que me heló la sangre. Era una carta oficial de la universidad donde Elena había solicitado plaza para un máster, fechada 2 semanas antes de su marcha. Elena había sido aceptada,
con una beca completa. Era su sueño hecho realidad. Leí la carta, viendo las palabras que ella nunca llegó a celebrar. Nos complace comunicarle que ha sido admitida en nuestro programa de máster en educación especial con una beca completa de $25.000 anuales. ¿Elena supo de esta carta? Pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Ese es el problema. Jesús sacó otro documento, una copia de una carta diferente. Mismo membrete, mensaje opuesto. Esta es la carta que Elena recibió. La segunda carta era una notificación de rechazo. Lamentaban informarle de que no había plazas disponibles en el programa y le sugerían que volviera a intentarlo al año siguiente. No lo entiendo, dije, aunque una comprensión horrible comenzaba a tomar forma en mi mente. Mi padre interceptó la carta original y la reemplazó por esta falsificación. La voz de Jesús era apenas un susurro. Elena nunca supo que la habían aceptado. La taza de café se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra la mesa. El líquido caliente se derramó por todas partes, pero apenas lo noté. La magnitud de aquella manipulación era devastadora. ¿Cómo descubrió esto?, logré preguntar. Tras la muerte de mi padre, encontré estos documentos en su despacho. Lo había guardado todo como si fuera un trofeo. Las lágrimas asomaban de nuevo a los ojos de Jesús. Elena no desapareció solo para protegerme de una decisión difícil. Se fue porque creyó que su futuro estaba destruido, que ya no tenía nada que ofrecer. La imagen se volvía más nítida y a la vez más monstruosa. Elena había perdido la oportunidad de su vida justo cuando descubrió que estaba embarazada. Sin la promesa de una carrera, sin la esperanza de un futuro estable, debió de sentir que no tenía más que problemas que ofrecerle a Jesús. «Hay más», dijo él, y no estaba segura de poder soportarlo. Sacó un sobre amarillento, con la pulcra caligrafía de Elena en el anverso. Esta carta fue entregada en el despacho de mi padre una semana antes de que ella se marchara. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta estaba escrita con la letra familiar de Elena, pero sus palabras me partieron el corazón. Señor Montenegro, le escribo para informarle de que he decidido poner fin a mi relación con su hijo, Jesús. He comprendido que no soy adecuada para su familia y que mi presencia en la vida de Jesús solo le traerá complicaciones. No tengo nada que ofrecerle, salvo amor, y que he aprendido que en su mundo el amor no es suficiente. Por favor, no le diga a Jesús que me he puesto en contacto con usted. Deje que crea que ha sido una decisión exclusivamente mía. Solo quiero que sea feliz, aunque sea sin mí. Respetuosamente, Elena Herrera. Las lágrimas corrían ahora por mis mejillas. Elena Baguiá había escrito esa carta sabiendo que estaba embarazada, creyendo que había perdido su oportunidad de estudiar, sintiéndose completamente derrotada por las circunstancias. Mi padre nunca me enseñó esta carta, dijo Jesús. La guardó junto a los otros documentos, como prueba de su victoria. ¿Victoria?, repetí, con la voz quebrada por la incredulidad. Para él, sí. Había logrado eliminar lo que consideraba una influencia inapropiada de mi vida, sin tener que enfrentarse a mí. Elena le había hecho el trabajo sucio. Permanecí en silencio, intentando procesar la enormidad de lo que acababa de descubrir. Elena no solo había sacrificado su amor por Jesús, había sacrificado su futuro, sus sueños, todo por lo que había luchado, y lo había hecho creyendo que era la única opción honorable.
¿Por qué me cuenta esto ahora? Pregunté finalmente. Porque si vamos a seguir adelante, si voy a formar parte de la vida de Samaria, ella necesita saber toda la verdad. Necesita entender por qué su madre tomó las decisiones que tomó. Jesús se secó los ojos con el dorso de la mano. Elena no fue una víctima pasiva. Fue una mujer increíblemente fuerte que tomó decisiones imposibles para proteger a la gente que amaba. ¿Incluyéndolo a usted? Especialmente a mí. Se le quebró la voz. Elena sabía que si yo descubría lo que mi padre había hecho, lo habría destrozado. Literalmente. Y no quería que yo viviera con esa culpa y esa rabia. Pensé en mi hija, en la joven que una mañana se había marchado con una pequeña maleta y el corazón roto. Ahora comprendía que también se había llevado un secreto que podría haber destruido vidas, incluso después de haber sacrificado la suya. ¿Samaria necesita saber todo esto? Creo que sí, respondió Jesús. Pero también creo que necesita saber que he pasado los últimos 5 años, desde que encontré estos papeles, tratando de honrar la memoria de Elena de la forma en que ella lo habría aprobado. ¿Qué quiere decir? Jesús sacó otro fajo de documentos de la carpeta. Eran más recientes. He creado becas para madres solteras que quieren volver a estudiar. He financiado programas de educación especial en escuelas de bajos recursos. He creado un fondo para ayudar a familias con gastos médicos catastróficos. Miré las cifras en los documentos. En los últimos 5 años, Jesús había donado más de $10 millones a causas que Elena habría defendido. No estoy intentando comprar el perdón, dijo rápidamente, al ver mi expresión. Solo intento hacer el trabajo que Elena habría hecho si hubiera tenido los recursos. ¿Y Samaria? Samaria debería tener la oportunidad de terminar sus estudios sin preocuparse por el dinero. Debería tener acceso a las mismas oportunidades que Elena perdió por culpa de mi familia. Pero quiero que sea su elección, no una imposición. Me quedé sentada en aquella cafetería, rodeada de documentos que relataban una historia de amor, sacrificio y manipulación mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Elena había sido más sabia y más fuerte de lo que ninguno de nosotros había llegado a comprender. Había visto el futuro con una claridad tan admirable como desgarradora. ¿Cómo vamos a contarle esto a Samaria?, pregunté al fin. Juntos, respondió Jesús sin dudar. Merece escuchar toda la verdad, pero también merece escucharla de las 2 personas que más la queremos. Por primera vez desde que conocí a Jesús Montenegro, sentí que tal vez, solo tal vez, empezaba a entender por qué Elena lo había amado tanto. No era solo el joven apuesto de las fotografías. Era un hombre que había aprendido de los errores de su familia, que había pasado años intentando reparar un daño que no causó, pero del que se sentía responsable. Está bien, dije, pero cuando hablemos con ella, quiero que sepa que puede preguntar lo que quiera, que tiene derecho a estar enfadada, que puede necesitar tiempo para procesarlo todo. Por supuesto. Y quiero que entienda que, decidamos lo que decidamos, siempre vamos a honrar la memoria de Elena y sus decisiones. Jesús asintió con solemnidad. Elena siempre será la heroína de esta historia. Nosotros solo estamos intentando escribir un final que ella y habría aprobado. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Samaria esperándome con gesto serio. Me dijo que había estado pensando en todo lo que habíamos descubierto. Quería saber más sobre su madre, sobre sus decisiones.
sobre la mujer que había sido. Le dije que tendríamos esa conversación al día siguiente, que aún quedaba mucho por saber. Pero también le aseguré que, descubriéramos lo que descubriéramos, nada cambiaría el hecho de que había sido amada, profunda e incondicionalmente, por una mujer que antepuso el bienestar de su hija a todo lo demás. Aquella noche, mientras Samaria dormía, me senté a la mesa de la cocina con las viejas fotografías de Elena, contemplando a mi hija con nuevos ojos. Ya no era solo la joven madre soltera que luchó contra todo pronóstico. Era una mujer que había navegado decisiones imposibles con una sabiduría que yo apenas empezaba a comprender. Y mañana, Samaria conocería toda la verdad sobre la mujer extraordinaria que había sido su madre. La conversación con Samaria al día siguiente fue una de las más difíciles de mi vida. Nos reunimos de nuevo en la suite del hotel, pero esta vez la atmósfera era distinta. Flotaba una gravedad en el aire, la sensación de que estábamos a punto de cerrar un círculo que llevaba abierto 23 años. Jesús había traído todas las carpetas, todos los documentos, todas las fotografías, y los había dispuesto en orden cronológico sobre la mesa de centro, como si fuéramos a reconstruir la vida de Elena pieza por pieza. Samaria se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas en el regazo, preparándose para escuchar verdades que, como bien sabía, cambiarían todo lo que creía sobre la historia de su familia. Antes de empezar, dije tomando las manos de mi nieta entre las mías, quiero que sepas una cosa. Tu madre fue la mujer más valiente que he conocido. Y todo lo que vas a oír hoy no hace más que confirmarlo. Jesús comenzó por el principio. Desplegó sobre la mesa las fotografías de él y Elena, reconstruyendo para Samaria la profundidad de un amor que parecía suspendido en el tiempo, la felicidad que habían tejido juntos durante aquel único año. Pero cuando su relato alcanzó la manipulación de su padre, vi cómo los rasgos de Samaria se afilaban, endureciéndose como el mármol. ¿Me está diciendo que mi madre... que perdió su beca por culpa de su propia familia? Preguntó, y su voz era un hilo tenso, a punto de romperse por la ira. Sí, respondió Jesús, sin el menor atisbo de evasiva. Mi padre destruyó su futuro deliberadamente. Era su forma de alejarla de mí. Samaria se puso de pie bruscamente y caminó hacia la ventana. Pude ver la tensión acumularse en sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban en dos puños apretados a sus costados. Toda mi vida, mi madre me repitió que la educación era la clave de todo. Me insistía en que estudiara, en que nunca permitiera que nada se interpusiera en mis sueños. Y ahora resulta que... a ella... alguien le robó los suyos. Pero hay más, dijo Jesús con una suavidad que contrastaba con la dureza de la revelación. Algo que descubrí hace apenas 2 años, cuando todos estos documentos salieron a la luz. Sacó otra carpeta, más abultada que las anteriores. Tras encontrar los papeles de mi padre, contraté nuevos investigadores. Ya no para encontrar a Elena, pues sabía que había muerto, sino para comprender qué había sido de su vida después de que desapareciera. Sentí un nudo helado en el estómago. ¿Qué encontraron? Descubrieron que Elena... Su voz se quebró por un instante. Que había intentado ponerse en contacto conmigo. 2 veces. Samaria se giró desde la ventana con los ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Cuándo? La primera vez fue cuando estabas en 1er grado. Elena escribió una carta a mi oficina. Extrajo un sobre amarillento, cuyos pliegues delataban que había sido abierto y releído infinidad de veces. Nunca llegó a mis manos.
Mi asistente personal de entonces, que había sido aleccionada por mi padre años atrás, interceptó la carta. Mis manos, traicionándome con su temblor, abrieron el sobre. La caligrafía de Elena era más madura, pero inconfundible. Jesús, sé que no tengo derecho a escribirte después de tanto tiempo, pero nuestra hija empieza a hacer preguntas sobre su padre. No quiero dinero ni complicaciones en tu vida. Solo quiero que sepas que tienes una hija preciosa e inteligente, llamada Samaria. Si alguna vez quisieras conocerla, sin ningún compromiso, yo podría organizar un encuentro. Pero si prefieres que todo siga como está, respetaré tu decisión y no volverás a saber de mí. Con cariño, Elena. Las lágrimas ya rodaban por mis mejillas. Elena había encontrado el valor para darle a Jesús la oportunidad de conocer a su hija, pero incluso eso le había sido arrebatado. ¿Y la segunda vez? La voz de Samaria era apenas un susurro que flotaba en el aire denso de la habitación. Hace 4 años, respondió Jesús, 6 meses antes de que le diagnosticaran el cáncer. Sacó otro fajo de documentos, más recientes. Elena intentó localizarme a través de las redes sociales. Envió un mensaje a la página oficial de la empresa. El mensaje era breve, casi telegráfico, pero cada palabra era un golpe. Jesús, soy Elena Herrera. Sé que han pasado muchos años, pero nuestra hija tiene ya 19 y merece conocer a su padre. Estoy enferma y no sé cuánto tiempo me queda. Por favor, considera al menos responderme. Solo quiero asegurarme de que Samaria no se quede completamente sola cuando yo ya no esté. ¿Por qué no recibió ese mensaje?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Porque mi responsable de redes sociales, siguiendo protocolos establecidos por mi padre años atrás, filtraba automáticamente cualquier mensaje que mencionara el pasado o asuntos personales. El mensaje fue archivado sin que yo lo viera jamás. Samaria se desplomó en el sofá, como si los hilos que sostenían su cuerpo se hubieran cortado de golpe. Trató de contactarlo cuando se estaba muriendo. Y usted ni siquiera se enteró. No hasta hace 2 años, cuando encontré todos estos documentos e insistí en revisar cada mensaje archivado de la última década. Jesús se cubrió el rostro con las manos, un gesto de infinita derrota. Para entonces, ya era demasiado tarde. Pero eso no es todo. Intervine, sacando mis propios documentos del bolso. Hay algo más que necesitáis saber. Durante las últimas semanas, desde que conocí a Jesús, había estado releyendo los papeles de Elena, que guardaba desde su muerte. Ahora, conociendo toda la historia, algunos de ellos cobraban un significado completamente nuevo. Elena escribió un diario durante los últimos meses de su vida, dije, y deslicé el pequeño cuaderno sobre la mesa de centro. Al principio me pareció demasiado íntimo para leerlo, pero después de todo lo que hemos descubierto, creo que necesitáis escuchar sus propias palabras. Abrí el diario por una página que había marcado. Esta entrada es de 3 meses antes de morir. Aclaré la garganta y leí en voz alta intentando hacerle justicia a las palabras de Elena. Hoy Samaria me ha vuelto a preguntar por su padre. Le he contado lo de siempre. Que era un buen hombre que me quiso, pero que no podía estar con nosotras. Pero la verdad es más complicada. La verdad es que fui una cobarde. Tuve demasiado miedo de luchar por nuestro amor, demasiado orgullo para admitir que necesitaba ayuda. Jesús merecía saber lo de Samaria, y ella merece conocer a su padre. He cometido errores terribles, movida por el orgullo y el miedo.
Pasé a otra entrada, fechada un mes después. He intentado contactar a Jesús de nuevo. No ha respondido. Quizás sea mejor así. Tal vez he esperado demasiado. Pero si algo me pasa, espero que algún día Samaria pueda encontrarlo por su cuenta. Merece saber de dónde viene. Merece saber que nació de una historia de amor, no de abandono. La última anotación que leí era de apenas 2 semanas antes de su muerte. Tengo miedo. No por mí, sino por Samaria. Mamá es fuerte, pero no debería tener que criar a una nieta sola a su edad. Si pudiera encontrar a Jesús, si pudiera explicárselo todo, quizá él... Pero es demasiado tarde para mí. Solo puedo esperar que Samaria entienda algún día que todas las decisiones que tomé, incluso las equivocadas, las tomé por amor. Cuando terminé, el silencio que cayó sobre la habitación era absoluto, pesado, tangible. Samaria lloraba en silencio, mientras que el llanto de Jesús ya no tenía contención. Nunca dejó de amarlo, dije al fin, y nunca dejó de lamentar la decisión que tomó, pero tampoco dejó de protegerlo, ni siquiera mientras moría. ¿Hay más?, preguntó Samaria con la voz rota. Una cosa más, dijo Jesús, extrayendo un último documento de su carpeta. Después de encontrar el mensaje de Elena y leer todo esto, contraté investigadores para que rastrearan dónde había estado durante sus últimos años. Quería entender cómo había vivido, si había sido feliz, si había tenido apoyo. El informe detallaba una vida de lucha silenciosa. Elena ya había trabajado como maestra sustituta siempre que podía, como cajera de supermercado cuando las escuelas no llamaban, y como limpiadora de oficinas al caer la noche. Había rechazado la ayuda social porque no quería que Samaria creciera con ese estigma, pero había batallado económicamente cada día. Pero también encontraron algo hermoso, continuó Jesús. Elena fue voluntaria en un programa de alfabetización para adultos. Los estudiantes a los que ayudó hablaban de ella con un amor y un respeto inmenso. Encontró la manera de ser la maestra que siempre quiso, incluso sin un título oficial. ¿Y cuándo enfermó?, se atrevió a preguntar Samaria. Esa es la parte más difícil. Jesús inspiró hondo. Los investigadores rastrearon su historial médico. Descubrieron que había acudido a una clínica gratuita durante meses antes del diagnóstico final. Tenía síntomas, pero no podía permitirse las pruebas necesarias. ¿Y? Cuando por fin llegó al hospital ya era tarde, pero una de las enfermeras se acordaba de ella. Dijo que incluso en sus últimos días, Elena preguntaba si había alguna forma de encontrar al padre de su hija. No por ella, sino por Samaria. La comprensión de lo que aquello significaba me golpeó en el estómago, dejándome sin aire. Elena había muerto intentando que Samaria y su padre se encontraran, y ninguno de sus intentos había llegado a su destino. La enfermera dijo algo más. Prosiguió Jesús, llorando ya sin control. Dijo que Elena le había dado mi nombre completo y le había pedido que, si algo le pasaba, intentara contactarme. Le dijo que era importante que su hija supiera que venía de una historia de amor. ¿La enfermera intentó contactarlo?, pregunté. Sí. Dejó varios mensajes en mi oficina durante la semana posterior a la muerte de Elena. Pero yo estaba en un viaje de negocios en Europa, y mis asistentes pensaron que era otra persona intentando sacar dinero. Samaria se puso de pie de nuevo, pero esta vez no con ira, sino con una determinación que reconocí al instante.
Era la misma expresión de Elena cuando tomaba una decisión irrevocable. ¿Cuánto tiempo estuvo buscándola después de encontrar los documentos?, preguntó. 2 años enteros, respondió Jesús. Contraté a los mejores, revisé cada registro público, visité cada lugar donde había vivido. Pero para cuando encontré su tumba, la voz se le quebró. Ya llevaba muerta 3 años. Terminé la frase por él, con la voz hueca. Llegué al cementerio un día lluvioso de marzo. Su tumba era sencilla, solo una pequeña lápida con su nombre y las fechas. No había flores frescas, solo unas marchitas que, obviamente, habíais dejado vosotras semanas atrás. Recordé aquel día. Era el aniversario de su muerte. Y Samaria y yo habíamos ido como cada mes. Nunca nos habíamos fijado en si alguien más había estado allí. Me quedé durante horas, continuó Jesús. Le hablé, como si pudiera oírme. Le dije que lo sentía, que le había fallado de todas las formas posibles. Y le prometí que si alguna vez os encontraba, haría todo lo que estuviera en mi mano para honrar su memoria. Y aquí estamos, dijo Samaria en voz baja. Después de tantos años, aquí estamos. Jesús la miró, con una mezcla de esperanza y terror en los ojos. ¿Puedes perdonarme por no haber luchado más? ¿Por no haber encontrado la forma de derribar los muros que mi familia levantó entre nosotros? Samaria se acercó a la mesa y tomó el reloj dorado en sus manos. Lo examinó con cuidado, girándolo para que la luz se reflejara en el metal, tal y como Elena le había descrito tantas veces. No es mi perdón lo que necesitas, dijo al fin, su voz clara y firme. Es el de mi madre, y estoy segura de que ella te lo habría concedido hace mucho tiempo. Se volvió hacia mí. Abuela, creo que mamá sabía que este día llegaría. Por eso escribió todo aquello en su diario. Por eso dejó mi nombre completo en tantos documentos. Tenía la esperanza de que, algún día, encontraríamos la verdad. Tenía razón. Elena B. había sido lo bastante inteligente para dejar un rastro, y lo bastante valiente para creer que el amor encontraría la forma de reconectar, incluso más allá de la muerte. ¿Qué queréis hacer ahora?, pregunté, mirando de Jesús a Samaria. Quiero conocer a mi padre, dijo Samaria con sencillez. Pero también quiero que él entienda quién fue mi madre de verdad, no solo la mujer de la que se enamoró hace 24 años. Jesús asintió, con una urgencia casi desesperada. Quiero saberlo todo sobre Elena, todo sobre ti, sobre la vida que construisteis juntas. Y quiero que entiendas, añadí con toda la firmeza que pude reunir, que Elena no fue una víctima. Fue una heroína, una que tomó decisiones imposibles con una entereza admirable. Si vas a ser parte de nuestras vidas, tienes que respetar eso. Lo respeto, dijo de inmediato, y espero pasar el resto de mi vida intentando estar a la altura del ejemplo que ella nos dejó. Miré a aquellas 2 personas, separadas por circunstancias terribles pero unidas, por un amor que había sobrevivido a décadas, a la manipulación e incluso a la muerte. Elena había tenido razón en tantas cosas, pero sobre todo en esta. El amor verdadero siempre encuentra un camino. Entonces, supongo que somos una familia, dije finalmente, dejando que las palabras flotaran en el aire. Una familia muy complicada, con un universo por aprender los unos de los otros. Pero una familia, al fin y al cabo. 6 meses después de aquel día en la suite del hotel, nuestra vida se había transformado de maneras que nunca habría imaginado.
pero no de la forma abrupta y dramática que uno esperaría de una historia como la nuestra. Los cambios fueron graduales, cuidadosos, construidos sobre los cimientos del respeto mutuo y la memoria compartida de Elena. Jesús cumplió todas y cada una de sus promesas. No intentó comprar nuestro afecto con regalos extravagantes ni imponer su presencia. En su lugar, apareció cada semana con la constancia silenciosa que Samaria tanto necesitaba. Los miércoles por la noche cenábamos juntos en nuestro pequeño apartamento, donde él aprendió a saber apreciar mis guisos sencillos y a escuchar las historias de Samaria sobre sus clases en la universidad. Los sábados por la mañana, la llevaba a visitar la tumba de Elena. Al principio los acompañaba, pero poco a poco entendí que necesitaban esos momentos a solas para forjar su propia relación. Jesús le hablaba a Elena de Samaria, de sus logros, sus inquietudes, sus sueños. Y Samaria le hablaba a su padre de los recuerdos que atesoraba de su madre, de las lecciones que le había enseñado, de la mujer extraordinaria que había sido. Fue durante una de esas visitas que Jesús hizo la propuesta que lo cambiaría todo. «He estado pensando en algo», nos dijo esa tarde, cuando regresaron del cementerio, en la beca de maestría que Elena perdió. Estábamos en mi sala tomando café y comiendo el pastel de chocolate que Samaria había aprendido a hacer con alzo en la receta de Elena. Era uno de esos instantes cotidianos que se habían vuelto preciosos para nosotros, ordinarios, pero cargados de significado. «¿Qué pasa con esa beca?», preguntó Samaria, aunque por el brillo en sus ojos supe que ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. «La universidad donde Elena fue aceptada todavía tiene el mismo programa de maestría en educación especial», dijo Jesús, midiendo sus palabras. «Y después de hablar con el decano, he descubierto que están dispuestos a honrar la admisión original de Elena». Me quedé con la taza de café suspendida en el aire. «¿Qué quieres decir con honrar la admisión?». «Quieren ofrecerle una beca completa a Samaria, en honor a Elena, no por ser tu hija, sino porque Elena merece que se repare esa injusticia. La llamarán la beca conmemorativa Elena Herrera». Samaria dejó el tenedor sobre el plato, con una expresión que era una mezcla de asombro y emoción. «¿Una beca completa? Matrícula, libros, manutención, todo. Y algo más». Jesús sacó una carpeta de su maletín, pero esta vez no contenía dolorosos documentos del pasado, sino planes para el futuro. «Quieren establecer un programa permanente que ayude a madres solteras a completar sus estudios en educación. Un programa que llevará el nombre de Elena». Las lágrimas comenzaban a asomar a mis ojos. «¿Por qué harían algo así?». «Porque cuando les conté la historia de Elena, cuando les mostré los documentos que probaban lo que le sucedió, se dieron cuenta de que tenían la oportunidad de corregir una injusticia terrible y crear algo hermoso a partir de una tragedia». Samaria se levantó y, como un eco de su madre, comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala, ordenando sus pensamientos. «¿Y usted financiaría todo esto?». Mi voz apenas fue un susurro. «Ya lo he hecho», respondió Jesús, con una sencillez que desmentía la magnitud de sus palabras. «He establecido un fondo de $2 millones, una garantía de que el programa podrá ayudar a mujeres como Elena durante las próximas décadas». El aire pareció escaparse de mis pulmones. Me quedé en silencio, intentando procesar la enormidad de su propuesta. No era solo una beca para Samaria, era un legado, una forma de asegurar que la historia de Elena tuviera un propósito, que su sacrificio floreciera en oportunidades para otras. «Pero», continuó Jesús, y su voz me sacó de mi estupor, «hay una condición.
Por supuesto que la había. Siempre la hay. ¿Cuál? Pregunté, conteniendo la respiración. Samaria tiene que desearlo de verdad. No puede ser algo que haga para honrar la memoria de Elena. O para complacerme a mí. Tiene que ser su propio sueño. Samaria se había acercada a la ventana, su silueta recortada contra la luz de la calle donde había crecido. Desde niña, dijo con la voz cargada de una nueva comprensión, mamá me repetía que la educación era la llave para cambiar el mundo, pero nunca entendí por qué lo creía con tanta fe. Ahora lo sabes, dije en voz baja. Ahora sé, afirmó, y su voz ya no vacilaba. Lo creía porque a ella le negaron esa oportunidad. Sé que cada vez que me animabas a estudiar, intentaba darme el futuro que ella nunca pudo tener. Se giró para mirarnos. En su rostro vi la misma determinación indomable que había impulsado a Elena. A tomar decisiones imposibles tantos años atrás. Quiero hacerlo, pero no solo por mamá, ni por usted. Quiero hacerlo porque creo, de verdad, que puedo marcar una diferencia en la vida de niños que necesitan una educación especial. Jesús sonrió, y fue la primera sonrisa genuina, sin sombras, que le había visto desde que entró en nuestras vidas. Elena estaría muy orgullosa. Los meses que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Samaria tuvo que presentar exámenes adicionales, rellenar solicitudes y prepararse para mudarse a otra ciudad. Pero a diferencia de su madre 24 años atrás, Samaria no estaba sola. Tenía el apoyo incondicional de su abuela y el de un abuelo que aprendía, día a día, lo que significaba ser parte de una familia de verdad. Jesús también fue desmantelando su antigua vida pieza por pieza. Vendió la mayoría de sus lujosas propiedades y se mudó a un apartamento modesto en nuestro mismo barrio. He perdido 23 años, explicó cuando le pregunté la razón. No pienso perder ni un día más. Su transformación se extendió a su empresa. Instauró políticas férreas contra la violación de la privacidad. Creó un fondo de estudios para sus empleados y se aseguró de que nadie tuviera que volver a elegir entre su carrera y su familia. Intento dirigir la compañía como Elena lo habría hecho, me confesó una noche mientras secaba los platos a mi lado. Insistía en estas pequeñas tareas domésticas, anclas que lo aferraban a la normalidad de un hogar que nunca tuvo. Sin embargo, el cambio más profundo se manifestó el día antes de que Samaria partiese a la universidad. Los tres fuimos juntos al cementerio, cargados con flores frescas y una pequeña placa de bronce que Jesús había encargado. La colocamos junto a la sencilla lápida de Elena. En ella se leía: Elena Herrera, maestra, madre, heroína. Su legado vive en cada vida que ilumina la educación. ¿Crees que le gustaría?, susurró Samaria trazando las letras grabadas con la yema de los dedos. Creo que le gustaría vernos juntos, respondí con la voz quebrada. Le gustaría saber que su historia no terminó en tristeza, sino que dio a luz a algo hermoso. Jesús se arrodilló junto a la tumba. Sacó el reloj de oro de su bolsillo. Por un instante, pensé que iba a dejarlo sobre la hierba, pero en su lugar lo depositó con una reverencia infinita en las manos de Samaria. Tu madre debió tener esto cuando murió, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Pero ahora quiero que lo tengas tú, no como un regalo mío, sino como su herencia. Samaria cerró los dedos en torno al reloj. Pude ver las lágrimas brillar en sus ojos. ¿Qué diré cuando la gente pregunte de dónde lo saqué?
Les dirás la verdad, respondí, que procede de una historia de amor que fue más fuerte que el tiempo, más fuerte que las circunstancias, e incluso más fuerte que la muerte. Aquella noche, cuando Samaria ya dormía, Jesús y yo compartimos un té en el silencio de mi pequeña cocina. Era extraño cómo este hombre, que había sido la causa de tanto dolor, se había convertido en mi confidente. ¿Alguna vez se arrepiente?, le pregunté en voz baja, de no haber luchado más por ella. Meditó la pregunta antes de responder. Cada día de mi vida. Pero he aprendido que el arrepentimiento solo sirve si te impulsa a ser mejor. No puedo cambiar el pasado, pero puedo honrar la memoria de Elena asegurándome de que Samaria tenga el futuro que ella soñó para su hija. Y después, cuando Samaria termine sus estudios, cuando tenga su propia vida, espero seguir siendo parte de ella, dijo con una sinceridad conmovedora. Pero si el día en que ya no me necesiten, sabré que he cumplido mi promesa a Elena. 6 meses después, recibí una llamada de Samaria desde la universidad. Su voz era un torrente de entusiasmo por sus clases, por los profesores que la inspiraban, por los niños con los que trabajaba en sus prácticas. «Abuela», me dijo al final de la llamada, y su tono se volvió más íntimo. «Siento a mamá conmigo todo el tiempo. Cada vez que ayudo a un niño con dificultades, escucho su voz susurrándome que la paciencia y el amor pueden derribar cualquier barrera. Ella está contigo, mi niña. Su amor nunca se ha ido. Y hay algo más. El abuelo Jesús vino a visitarme el fin de semana. No para supervisarme, ni para ver en qué gasto el dinero. Solo vino porque me extrañaba. Sentí mi corazón expandirse con una calidez que creía olvidada. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Como si por primera vez en mi vida tuviera una familia completa. Ya no éramos solo tú y yo contra el mundo. Ahora estamos todos juntos. Y mamá vive en nuestros corazones. Tras colgar me quedé en mi salón, contemplando las fotografías de Elena en la repisa. Ahora había una nueva entre ellas, la que nos tomamos en el cementerio. Samaria sostenía el reloj. Jesús me rodeaba el hombro con un brazo, y yo sujetaba las flores para Elena. El extraño retrato de una familia unida por la pérdida, pero forjada en el amor. Elena había tenido razón. El amor verdadero siempre encuentra la forma de sobrevivir, de crecer, de crear belleza incluso a partir del dolor más profundo. Su sacrificio no fue en vano. Su historia no terminó en tragedia. Desembocó en esto. Una nieta que seguiría sus pasos. Un hombre que había aprendido el verdadero significado del hogar. Y una abuela que descubrió que nunca es tarde para la redención. Elena dejó un legado más poderoso que cualquier fortuna. Nos enseñó que el amor exige sacrificio, que la familia se construye con actos y no con sangre, y que las decisiones más difíciles, a menudo, conducen a los destinos más hermosos. Y en el reloj de oro que ahora latía en la muñeca de Samaria, en las becas que llevarían su nombre, y en el amor que había reunido a una familia rota, Elena vivía para siempre.